¿Qué fue lo que ocurrió en el operativo de ICE en una granja de cannabis en California? ¿Y cuáles son las implicaciones que tiene la planta de cannabis en asuntos migratorios? En los próximos minutos vamos a revisar este caso, qué fue lo que ocurrió el pasado 10 de julio de 2025 en una granja de cannabis en California donde hubo un operativo de ICE con cientos de personas arrestadas, una persona fallecida, etcétera. Y en la segunda parte de este video vamos a hablar un poco de cuáles son las implicaciones que tiene trabajar en la industria del cannabis, en el asunto migratorio para personas que se encuentran con un estatus legal en Estados Unidos. Primero vamos con lo que ocurrió el pasado 10 de julio de 2025 en un megacultivo de cannabis de la compañía Glasshouse Farms cerca de Oxnard, California, en Camarillo, California, donde se realizó un operativo de la agencia migratoria ICE, como los que se han estado realizando en distintas partes de Estados Unidos. En esta en particular fue en una granja de cultivo de las más grandes de California. Hubo un enfrentamiento, hubo el operativo del ICE dentro de las instalaciones, hubo un enfrentamiento con manifestantes contra ICE que se dio afuera en la calle de la granja de cultivo de cannabis. De acuerdo con reportes oficiales, hubo 361 trabajadores indocumentados arrestados, 14 menores de edad. Una persona murió en este operativo. Una persona murió, Jaime Alanís, de 57 años de edad, mexicano originario de Guajúmbaro, Michoacán. Este trabajador, según los reportes, trató de escapar de los agentes de ICE, escalando a una parte alta, cayó y sufrió golpes en su cuello, en su cabeza, que le provocaron la muerte al día siguiente. Su familia hizo un GoFundMe, recaudaron hasta este momento, 15 de julio, han recaudado $164,000 para la familia de Jaime Alanís en Guajúmbaro, Michoacán. También hubo un arresto de un ciudadano estadounidense, George Retes, de 25 años de edad, que estaba trabajando como guardia de seguridad. Él es un veterano del Army de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas. George Retes, 25 años de edad, ciudadano, y estuvo 3 días bajo arresto. Todo un caso. El Departamento de Homeland Security está tomando este mega operativo de ICE en la granja de cannabis como un ejemplo de las políticas en contra las políticas de tratar de capturar migrantes indocumentados en los campos. Esos son los facts, lo que hay en las noticias. ¿De qué se trata esto? Vamos a profundizar un poco. Primero, ¿qué onda con esta compañía? Se llama Glasshouse Farms, perdón. Es una compañía muy grande, fundada por un empresario llamado Kyle Kazan. Esta es una de las compañías de cannabis legal más grandes de California. De hecho, la empresa cotiza, es lista en el mercado bursátil de Canadá. Recordemos que las compañías de cannabis de Estados Unidos que operan en los estados de forma legal no pueden listar en el mercado bursátil de Estados Unidos porque es una planta ilegal en la categoría 1, en la lista 1 de sustancias controladas de la DEA. Entonces, pero sí pueden hacerlo en Canadá. Glasshouse tiene esta mega planta de cultivo allí entre Santa Bárbara, entre Oxnard y Los Ángeles, cerca de Oxnard, California. Y allí trabajaban cientos de personas. Fueron detenidos 361 trabajadores indocumentados. ¿De qué va esto? El campo estadounidense en general
está lleno de trabajadores inmigrantes sin documentos, sin papeles, en su mayoría mexicanos. Y el cannabis, al ser una planta, es un asunto agrícola, no es la excepción. Entonces, de eso va. ¿Por qué? Porque había trabajadores indocumentados en esta planta, pues porque hay en todo el campo de Estados Unidos, es una realidad. Ahora, había 14 menores de edad entre estas personas que tal vez no está muy claro si la compañía como tal va a enfrentar cargos, si está siendo investigada. En California no hay mucha información al respecto porque al ser una compañía muy grande, pues los medios locales, ocurre este fenómeno de que no sé, cuando son simpatizantes de las compañías, entonces tal vez socios comerciales, entonces habrá que esperar para saber cuál va a ser el impacto en la empresa. De inicio ya se demostraron varias irregularidades, como esta que es común de contratar trabajadores indocumentados, pero esta de 14 menores de edad. Interesante lo que va a ocurrir. ¿Qué está ocurriendo con estos operativos de ICE? ¿De qué se trata esto? Recordemos que Estados Unidos y México tienen una relación muy complicada desde su fundación. Recordemos que son países que estuvieron en guerra, Estados Unidos y México, hace 180 años o menos. Histórico, o sea, son pocas generaciones atrás. Históricamente es complicado. No es la primera vez que ocurre un fenómeno de anti-inmigrante. Recordemos históricamente en los años 70 hubo una operación, se llamó Operación Wetback, así, es una palabra despectiva ahora, pero sí era el nombre oficial del programa del gobierno. O sea, esto de usar términos así no es nuevo, se ocurrió en la década de los 70. También esto lo recordarán las personas más adultas. Este operativo del gobierno de Estados Unidos en los 70 expulsó a más de 1 millón de personas del país, 1.300.000, en su mayoría mexicanos, regresaron a México. También tiene mucho que ver el escándalo, la estridencia con lo que se hace en estos operativos, porque el gobierno no tiene la capacidad económica, la operativa, para deportar a todas las gentes que quieren deportar. Entonces se tiene que generar capa de miedo para generar la autodeportación. También ocurrió en los 90, en la década de los 90 hubo un fenómeno de anti-inmigrante. Entonces no es nuevo, es cíclico. De vez en cuando este país, Estados Unidos, sacan sus verdaderos colores, luego cambian los asuntos migratorios. Es un fenómeno que nunca va a terminar en Estados Unidos, México. Y eso aquí es donde se cruza con la planta de cannabis. Ahora, una persona, un individuo que está viviendo en Estados Unidos de forma legal, con una visa de trabajo o con residencia legal, con una green card, ¿puede o no trabajar en la industria del cannabis? La respuesta es que de que puede. Si va a pedir trabajo, una persona con visa de trabajo, cualquiera, o con green card, con tarjeta de residente permanente, va y pide trabajo a una compañía de cannabis en cualquiera de los 24 estados donde el uso adulto es legal, o cualquiera de los 40 estados donde hay un programa de cannabis medicinal. Si este individuo va y trabaja para una compañía que toque la planta, ese término es muy importante, está
metiéndose en aprietos en su situación migratoria futura. ¿Por qué? Yo no soy abogado, soy periodista. En este programa, en este canal de YouTube, revisamos todos los temas que tienen que ver con la planta de cannabis, tratar de comprenderlos. Y aquí es cómo se cruza la planta de cannabis con el asunto migratorio legal en Estados Unidos. Aunque se ha legalizado en todos estos estados, la planta de cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal. Está en la lista 1 de sustancias controladas de la DEA. Y eso hace que sea una sustancia ilegal. Está ahí junto con la heroína. Entonces, incluso está peor que el fentanilo. El fentanilo está en la lista 2. Se considera menos peligroso que la marihuana para las leyes federales de Estados Unidos, bajo las que se rige todo el asunto migratorio. Entonces, si una persona trabaja para una compañía que cultive, traslade o venda como un dispensario, es decir, una compañía que cultive cannabis hasta un dispensario o cualquier etapa del proceso de producción de la planta, estaría infringiendo las leyes federales. Entonces esto se toma en cuenta por parte de la autoridad migratoria. Entonces pueden las personas con visas de trabajo, residencia permanente, trabajar en la industria de la marihuana. Sí pueden, es legal, en su estado es legal, en el estado donde viven puede ser legal, pero a nivel federal les afecta en su situación migratoria. Esto aplica a sitios de cultivo, dispensarios, del traslado, todo lo que se llame tocar la planta, incluso también trabajar en compañías que tocan la planta indirectamente. Por ejemplo, hay laboratorios de cromatografía que hacen los estudios de testeo, que analizan los cannabinoides de la planta, no la comercializan, sino toman las muestras, hacen un conteo del THC que contiene y es lo que aparece en las etiquetas. Trabajar en este tipo de compañías que son proveedores de la industria del cannabis también puede enfrentar riesgos migratorios para las personas. Entonces, de esos son dos temas que se cruzan con la planta de cannabis. Los campos agrícolas en general en Estados Unidos están llenos de trabajadores indocumentados y el cannabis no es la excepción. La planta de cannabis no es la excepción, pues es un asunto agrícola. Y las personas que viven en Estados Unidos con una visa de trabajo o con residencia permanente y esperan en el futuro continuar de forma legal en este país, lo más sensato es mantenerse alejados de todo lo que tenga que ver con la planta de cannabis, en el asunto de la planta, ¿sí? Tocar la planta, de eso va, ¿sí? Se sigue siendo penado. Entonces estamos viendo que cómo se cruza esta tendencia cíclica antimigrante con la planta, en este caso por el mega operativo, probablemente el más grande que ha ocurrido en lo que va de esta administración Trump 2 en los campos agrícolas. 360 detenidos, 331, una persona muerta, mexicano, 14 menores también encontrados trabajando ahí. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Para más información de este tipo, este canal de YouTube Industria 420 Cannabis News se trata de esto, tratar de tomarse unos minutos, pero tratar de comprender de qué se tratan los temas, las múltiples intersecciones que tiene la planta de cannabis en nuestra sociedad.